36 minutos, estamos en alerta y tenemos de invitado al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, que se encuentra con nosotros para hablar de varios temas que están sobre la mesa. ¿Qué pasa con las cárceles? ¿Qué pasa con algunos casos judiciales que están en curso? Pero vamos a comenzar con otro tema. Primero, muy buenos días, ministro. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, hay un tema que abordamos durante esta mañana en alerta y que causa conmoción hasta el día de hoy, que tiene que ver con Hugo Bustamante, el llamado psicópata del tambor que asesinó, ¿cierto?, a su expareja, a su hijo, luego a la joven Ámbar Cornejo, caso que ha conmocionado el país. Y lo último que se supo de él es esta información de que había asesinado a otras 2 personas, que su cuerpo estaba en el patio de su casa en Villa Alemana, y donde la policía va y da con esos cuerpos. ¿Cuál es la situación de ahora? Esos cuerpos todavía están en el servicio médico legal. Han pasado 6 meses y la familia lo que está pidiendo es que se puedan entregar con premura. Es bastante ya la angustia, uno se pone en el lugar de ellos. Años primero sin saber qué ha pasado con sus familiares. Ahora que se sabe, tienen que esperar mucho tiempo para poder sepultarlos, ¿no? Y dar esa tranquilidad, terminar con esta agonía. ¿Por qué se demora tanto, o se ha demorado tanto en este caso la entrega de los cuerpos? Sí, bueno, primero que todo, tal como tú dices, efectivamente nosotros solidarizamos bastante con la angustia de la familia. Son situaciones muy dolorosas, muy tenebrosas también. Sí. Y estos casos son, para que toda la ciudadanía lo sepa, estos cuerpos estaban enterrados desde el año 96. Ya. Se encontraron en junio de este año, después de los antecedentes que reveló esta persona que se encuentra condenada por distintos crímenes. Y ahí la Fiscalía ordena un conjunto de exámenes. Primero, por la data de los cuerpos, hay que reconstituir, hay que hacer un conjunto de trabajos que no es tan sencillo, y los exámenes que solicita la Fiscalía además son exámenes muy detallados, son pericias muy detalladas. Yo no soy el más experto en estas materias, pero lo que nos informan desde... Pero se sabe que son peritajes complejos en este caso, son, ¿no? peritajes muy complejos que toman tiempo. Estos peritajes ya se encuentran en curso, se están desarrollando las pruebas. Son pruebas que además implica reconstituir tejidos, reconstituir un conjunto de aspectos para poder cumplir con la orden de la Fiscalía. Y en cuanto esos peritajes estén listos, se les van a entregar a la Fiscalía, y la Fiscalía es la que da la orden para que se entreguen los cuerpos a sus familiares para que puedan desarrollar sus procesos respectivos. O sea, el servicio médico legal debe decir, estamos ok, se realizaron todos los peritajes, y una vez de esa forma comunicado a la Fiscalía, ahí el Ministerio Público debe proceder a entregar los cuerpos a los familiares. Tal cual, efectivamente el proceso es el siguiente. En el fondo, el Servicio Médico Legal es un auxiliar de la Administración de Justicia en estas materias, realiza los peritajes que la justicia le pide, en este caso en particular el Ministerio Público, y ordenó un conjunto de exámenes y de peritajes que son muy complejos, que no son sencillos de realizar, más la data de los cuerpos. Estamos hablando de cuerpos que llevan prácticamente 20 años enterrados. Claro. ¿Ya? Entonces, la reconstitución de eso no es sencillo, toma tiempo. Ahí nosotros lo que le pedimos a la ciudadanía es comprensión, pero en particular a las víctimas. Uno sabe que es difícil pedirle comprensión a las víctimas, pero estamos tratando de realizar esto. Yo conversé con la directora recién. Ya, perfecto. La directora del Servicio Médico Legal me dijo que están haciendo todo lo más rápido posible con el objeto de cumplir con el peritaje que pidió la Fiscalía, y ahí que la Fiscalía pueda dar la orden. Ministro, para finalizar el tema, porque la familia decía, ok, estamos esperando, entendemos la complejidad, los peritajes, pero quizás poder establecer algún plazo. ¿Existe eso para terminar con esta incertidumbre? No estar preguntando, digamos, esperando todos los días si es que llega esta respuesta o no. ¿Al menos se puede establecer un rango de tiempo? Sí, yo creo que siempre establecer rango de tiempo en estos casos es difícil, y se lo voy a explicar. Primero, es difícil porque el examen puede ser objeto de más exámenes. En el fondo se pueden solicitar más exámenes, se pueden solicitar más pericias. Entonces nosotros podemos dar una fecha en la que va a estar listo el examen que está en curso, pero eventualmente se pueden pedir otros. Y es razonable porque a raíz de los exámenes se van a constituir ciertas verdades para el proceso judicial que está en curso. En el fondo, esta persona está siendo investigada por estos nuevos antecedentes, y va a ser juzgada por estos nuevos antecedentes. Entonces nosotros nos encantaría darle, no es un caso sencillo, es un caso bastante complejo, es un caso además que tiene una data de muerte muy antigua,
Entonces, nos encantaría dar una fecha cierta. No es lo usual en este tipo de casos. En estos procesos el servicio médico legal es bastante rápido, sobre todo para determinar o la identificación de los cuerpos. Por ejemplo, una de esas pruebas la vimos en los incendios. En los incendios, Claro. el servicio médico legal rápidamente pudo identificar los cuerpos. Sin embargo, que lamentablemente eran muchos. Eran más de 100. Claro. Se pudo identificar rápidamente, entregarle los cuerpos a sus familiares, pero en este caso, por la data de muerte, por la fecha, por la calidad en la que se encontraban los restos, por el tipo de exámenes que se está solicitando, tenemos que cumplir con aquello para entregarle la mejor respuesta a la Fiscalía. Sí, hay que importante poder abordar este tema igual, ministro, por la familia. Sí. Porque estaba muy angustiado y que pueda haber una autoridad que le pueda decir y quizás en el fondo informar de los peritajes que se están haciendo y por qué en el fondo todavía no se ha podido entregar estos cuerpos. Sí. Así que le mandamos un abrazo, por supuesto, también a la familia de estas dos víctimas. Vamos ahora... Solo en ese mismo sentido. ¿Sí? Yo le encargué personalmente a la directora que apuraran todo lo que fuera necesario, así que la familia cuente con ello, que tanto el ministro como la directora nacional del Servicio Médico Legal están preocupados de que esto se pueda esclarecer lo más pronto posible. Ya, qué bueno, ahí que la familia nos esté escuchando, un mensaje de tranquilidad también para todos ellos. Ministro, bueno, ha estado en la palestra la situación de las cárceles, hemos visto hechos inéditos, una persona decapitada en la cárcel El Manzano, en Concepción, otro reo también apuñalado en una audiencia telemática, otro reo apuñalado también, el llamado el perro Elvis, que después falleció posteriormente, tuvo que también ingresado. Bueno, en realidad son muchos casos y donde se preguntan y lo que está en la palestra, ¿no? Este interrogante y es parte de los cuestionamientos que hace la oposición. ¿Efectivamente en nuestro país hay control en las cárceles? Nuestro país tiene el control de los establecimientos penitenciarios más allá de las críticas que han surgido estos últimos días, ¿ya? Es muy relevante que la ciudadanía sepa, este año llevamos 42 víctimas o 42 personas fallecidas producto de la violencia al interior de los establecimientos penitenciarios. Eso en términos de cifras es muy similar a las cifras que hemos tenido en los años anteriores. Son cifras que a nosotros son complejas, ¿sí? Pero no son cifras vinculadas a crimen organizado, por decirlo de alguna manera, ¿ya? Eso es lo primero. Cuando ¿Pero han aumentado en relación a los otros años? Traje aquí las cifras desde el año 2018. Así que se las puedo decir. En el año 2018 tuvimos 42 personas fallecidas con 41.000 personas privadas de libertad. Eso nos da una tasa de un 1%. Y el año 2024 tenemos 42 personas fallecidas con una tasa del 0,7%. ¿Por qué es menor? Porque son 58.000 personas privadas de libertad. Penal. Por darle un ejemplo, en el año 2020 tuvimos 61 personas fallecidas con una tasa del 1,6%. En razón de los 38.000 personas que teníamos privadas de libertad. Es decir, son tasas más o menos parecidas desde el año 2018. ¿Esto significa que no nos preocupa? Todo lo contrario, significa que nos preocupa profundamente. Es decir, nosotros tenemos que tratar de disminuir la violencia al interior de los establecimientos penitenciarios. Sin embargo, para que la ciudadanía lo sepa, en los establecimientos penitenciarios hoy día tenemos una gran cantidad de personas privadas de libertad. Son personas que han cometido delitos que en general, por el hecho de cometer delitos, su forma de relacionarse es una forma de relación violenta. ¿Ya? Ellos tienden a resolver sus problemas a través de la violencia. Por lo mismo están condenados por la comisión de delitos. ¿Ya? Y lo segundo es que cuando aumenta la sobrepoblación, aumenta, indudablemente, es más riesgoso al interior de los establecimientos penitenciarios. Ahora bien, yo creo que aquí hay que hacer una separación que es bien importante. Si tenemos índices similares a la de los últimos 10 años, ¿ya? Significa, entre otras cosas, que tenemos una situación más o menos similar de los últimos 10 años. ¿Ya? Pero lo segundo es que cuando nosotros decimos tenemos el control de los establecimientos penitenciarios, a lo que nos referimos es que no pasa lo que ocurre en otros lugares de la región. Es que la comparación de repente, ministro, claro, uno no se va a comparar con Ecuador cuando ahí hay finalmente los que mandan son las personas que están recluidas, lo que pasó en Rosario también, pero acá el cuestionamiento que se hace es finalmente las atribuciones que tiene Gendarmería para estar en el interior, si tienen los recursos necesarios, si tienen la seguridad necesaria, entendiendo de que ahora es un hecho de que el crimen organizado ha avanzado en nuestro país y muchas de las personas que están recluidas tienen una alta peligrosidad. Y vemos, por ejemplo, un motín en la cárcel de alta seguridad. Entonces, ¿cómo se explica eso? Y cómo finalmente se le responde a las críticas que dicen finalmente
que acusan de que usted habla de que Gendarmería finalmente sí tiene el control de las cárceles y los hechos, dicen en la oposición, indican lo contrario. Maribel, pero es que por lo mismo estaba tratando de responder la pregunta, porque cuando nosotros decimos que tenemos el control de los establecimientos penitenciarios y no ocurre lo que ocurre en otros países de la región, es porque estamos hablando de crimen organizado. Los ejemplos que tuviste en Ecuador, en Brasil, en Rosario, son ejemplos vinculados con el crimen organizado. Las muertes violentas que nosotros hemos tenido no están vinculadas con el crimen organizado y por lo mismo yo hacía la comparación con los últimos 10 años. Los últimos 10 años tenemos más o menos la misma tasa, menos que en el año 2018. En el año 2018 teníamos 1 punto, ahora tenemos 0,7. En el año 2019 teníamos 1,6 y ahora tenemos 0,7. Es decir, tenemos menos muertes violentas en razón de la población que lo que teníamos hace un tiempo atrás, ¿ya? ¿Eso significa que estamos tranquilos? No significa que estamos tranquilos. ¿Significa que no estamos realizando el trabajo que hay que hacer para mantener el control de los establecimientos penitenciarios? Significa, ¿estos casos están vinculados con el crimen organizado? No. ¿Ya? ¿Y en qué sentido y por qué lo digo tan categóricamente no? Porque nosotros no tenemos lo que ocurre cuando el crimen organizado ingresa a los establecimientos penales, que comienza a tomar el control de los establecimientos penales y el Estado luego tiene que retomar el control. Entonces, cuando nosotros decimos Gendarmería tiene el control de los establecimientos penitenciarios, porque no ocurre lo que ha pasado en otros países de la región. A eso nos referimos principalmente. ¿Tenemos desafío en esta materia? Por cierto que tenemos desafío, y solo un alcance. Lo que ocurrió este año en alta y máxima seguridad no fue un motín. Y eso es importante. Y yo estuve aquí mismo en este programa, contigo, Maribel, hablando de eso. Yo decía, son desórdenes lo que ocurrió ahí. Son desórdenes graves, al cual se tomaron las medidas para que no pasara lo que ha pasado en otros establecimientos penales de otros países de la región, donde esas personas toman el control y flexibilizan el régimen. Pero sí Gendarmería ha acusado un aumento de la violencia y señalan que no pueden trabajar con toda la seguridad en algunos casos, y lo que ha sucedido ahí en la cárcel de alta seguridad. Ellos alzaron la voz al respecto. Nosotros tomamos, primero que todo, la cárcel de alta y máxima seguridad se reinauguró después de una importante remodelación en este gobierno. ¿Ya? Y se hizo principalmente para aumentar las plazas de alta y máxima seguridad, porque hemos tomado medidas desde el año 1 que estamos gobernando. Es decir, no nos hemos dejado estar, no son medidas que no hayamos tomado, sino que estamos tomando medidas desde el año 1. En segundo lugar, ahí están en un régimen especial, en un régimen que es muy estricto, ¿ya? Y lo que ellos hacían era tratar de flexibilizar ese régimen. Y nosotros tomamos medidas inéditas, es decir, nunca se habían tomado medidas de ese tipo para enfrentar esa situación. Entre otras, solicitamos la autorización para que esas personas tuvieran medidas de pie, medidas de seguridad de pie y de mano, cuando estuvieran dentro de sus celdas. Esas son medidas inéditas que se le han entregado a Gendarmería para que aborde la situación del crimen organizado. Entonces, es muy relevante que nosotros digamos, o cuando nosotros decimos tenemos el control, además porque hemos estado tomando medidas inéditas desde el año 1, ¿ya? Solo para hacer una comparación, cuando nosotros ingresamos como gobierno, habían 300 plazas de alta y máxima seguridad, hoy tenemos el doble. Cuando nosotros ingresamos como gobierno no había inhibición de telefonía celular en ningún establecimiento penal. Hoy tenemos en el 20% de los establecimientos penales tenemos, o mejor dicho, de la población privada de libertad tenemos inhibición de telefonía celular. Medidas inéditas que no habían tomado otras administraciones. Son muy importantes, ¿no? Para mantener el control de los establecimientos penitenciarios. Sí. Ahora, hay un caso, ¿no? Lo supimos durante estos días, la captura del llamado Body, líder del Tren de Aragua acá en nuestro país. En Colombia fue capturado, va a ser extraditado. Primero, ¿hay plazos para eso? Y segundo, ministro, ¿está preparado nuestro recinto penitenciario, nuestro sistema, para recibir a un reo de esta peligrosidad? Nuestra obligación como gobierno es tomar todas las medidas para que nuestro sistema penitenciario esté preparado. Y en eso estamos. Es decir, nuestro sistema penitenciario hoy por hoy, como le decía, tiene el doble de plazas precisamente para hacernos cargo de este tipo de casos. ¿Por qué nosotros aumentamos las plazas de máxima seguridad? Las aumentamos porque al muy poco andar cayeron detenidas las personas que se encontraban vinculadas con el Clan de los Gallegos en el proceso que se estaba realizando contra el Tren de Aragua en junio del año 2022 y no teníamos los módulos de alta y máxima seguridad de la cárcel de Arica habilitados. Entonces tuvimos que habilitarlo y en el intertanto tuvimos que trasladar a esos reos a lo largo de distintas cárceles de alta y máxima seguridad. ¿Y dónde estaría el llamado Body? ¿Dónde sería su centro de reclusión? ¿Está preparado, usted dice, el sistema? ¿Y cuándo ya se podría concretar también la extradición? Bien, voy de nuevo con lo de preparación del sistema. Cuando iniciamos el gobierno, había un vehículo parcialmente blindado para los traslados
de alta peligrosidad, un vehículo parcialmente blindado y que no se encontraba totalmente operativo. Hoy por hoy, ¿cuántos vehículos tenemos? Tenemos una flota de vehículos blindados para este tipo de traslado. ¿Estamos más preparados que antes? Si es que llega Carlos Gómez alias el Bobby, estamos más preparados. ¿Dónde lo vamos a poner? Va a ser una información que le vamos a entregar al tribunal oportunamente. Son los tribunales los que determinan dónde las personas están privadas de libertad y no lo vamos a decir previamente por razones de seguridad. Pero hoy por hoy estamos mucho más preparados que lo que estábamos hace 2 años para este tipo de situaciones. Otro ejemplo. ¿Y la extradición, ministro? La extradición es un proceso que toma un tiempo, depende de la comunicación de ambos sistemas de justicia. Eso es algo que está, por así decirlo, en manos de la Fiscalía y de la Corte Suprema, en particular en nuestro caso, y por el lado colombiano algo similar, de la Procuraduría General y la Corte Suprema colombiana o la Corte Constitucional colombiana, y por lo mismo es algo que toma un tiempo. Nosotros, es una muy buena noticia a través del trabajo conjunto se haya podido apresar o detener a esta persona en Colombia. Y eso es parte del trabajo conjunto que además estamos desarrollando. La comunicación entre los países que es tan importante, sobre todo cuando hay un crimen organizado que traspasa la frontera, ¿no?, de toda Latinoamérica, de toda la región. Exactamente. Ahora, ministro, con respecto, claro, estamos hablando de la situación de las cárceles. Por un lado, la alta peligrosidad de los reos. Usted dice que sigue estando dominada por gendarmería, la presencia está controlado por gendarmería. Pero otro tema es el hacinamiento. Se han anunciado nuevas cárceles. ¿Qué pasa con la cárcel de alta seguridad que se va a construir o anexar, ¿no?, acá en la región metropolitana en Santiago? ¿Sigue en pie? ¿Cuándo ya se podría ver la luz? Se lo pregunto también porque hubo varias críticas. En su momento la alcaldesa era Iracy Hasler, ahora el actual alcalde, Mario Desbordes, el también gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego. Sí, bueno, los sistemas penitenciarios siempre están expuestos a distintas críticas y lo que a nosotros nos corresponde es tener un sistema penitenciario preparado para enfrentar los desafíos porque son claves para la estabilidad democrática, para el Estado de Derecho. Son claves, son fundamentales y se ha visto, en razón de lo que pasa en otros países, si es que uno no invierte adecuadamente en los sistemas penitenciarios, lo que puede llegar a ocurrir. En este caso en particular nosotros tenemos un plan de infraestructura penitenciaria, un plan que se encuentra en marcha, un plan para lo cual tenemos los recursos, un plan que implica la inversión de más de 1.200.000 millones de pesos. Eso es una gran cantidad de dinero, ¿ya? Una gran cantidad de dinero que nos va a permitir, entre otras cosas, habilitar el complejo penitenciario de La Laguna, que también hemos dado cuenta acá en este canal sobre cómo funciona. Ahí precisamente. Exactamente. Pero no está habilitado todavía. Está en proceso de habilitación y va a comenzar su poblamiento en el mes de enero del próximo año. Es decir, en muy pocos días más va a comenzar su poblamiento. Son 2.300 plazas que nos va a permitir con este plan de infraestructura penitenciaria habilitarlo. Además tenemos 2 licitaciones de cárceles que son muy importantes para nuestro sistema, que uno es el del Arenal en Copiapó, que ya comenzó la licitación, es decir, ya se hizo el llamado para la licitación de construcción de la misma, es decir, no solo el diseño, sino que es el diseño y la construcción, y esa es una cárcel que nosotros vamos a comenzar su construcción durante nuestro gobierno, son más de 2.000 plazas, similar al de La Laguna. Ya. Tenemos también el de la construcción de Calama. ¿Y la de Santiago? Voy, es que para dar el conjunto... El contexto de todas. Son más de 12.000 plazas las que nuestro gobierno va a dejar o construidas o en proceso de construcción y se las vamos a alegar al próximo gobierno. Eso es muy relevante porque los gobiernos son tributarios de lo que haga el anterior para mantener el control y la estabilidad de un sistema penitenciario, ¿ya? Y en Santiago nosotros con el presupuesto de este año aprobado por el Congreso Nacional, es decir, con el presupuesto aprobado de este año para el próximo, tenemos los recursos para realizar la ampliación de Santiago 1 en 1.600 plazas y que contempla la cárcel de alta y máxima seguridad con 400 plazas dentro del complejo Pedro Montt. Sabemos que hay críticas. Eso es un hecho. Es un hecho. Y sabemos que hay críticas, pero lo que nosotros hemos planteado, el sistema penitenciario toma decisiones, o mejor dicho, nosotros como autoridades nos toca tomar decisiones de carácter nacional, entendiendo las dificultades que tienen las comunidades locales, pero nuestra misión es tomar decisiones para el conjunto de la población de nuestro país. ¿Y hay diálogo con las autoridades? ¿Ha hablado, por ejemplo, con el nuevo alcalde de Santiago sobre este tema? Bueno, el nuevo alcalde asumió hace muy poco. Nosotros hemos estado disponibles para reunirnos con él. En cuanto tengamos ya el proceso, no tenemos ningún inconveniente de reunirnos con él. Entiendo que
él es el más interesado en que nos reunamos. Por ahora no nos ha pedido, él lo había solicitado, no nos ha pedido lo había reunión dicho, formal. Sobre todo entendiendo esta construcción, ¿no? Porque él ya en campaña había dicho que estaba en contra. No nos ha pedido una reunión formal. Lo que yo le puedo decir es que en general todos los alcaldes del país buscan reunirse con la autoridad del Ministerio de Justicia porque tenemos cárceles en prácticamente 82 comunas a lo largo del país que generan un impacto y nosotros eso lo entendemos. Y por lo mismo tenemos que trabajar muy de la mano con las autoridades locales, con las autoridades regionales, para que el sistema penitenciario pueda convivir adecuadamente en cada una de las comunas en las cuales se encuentra. Sí, y para cerrar el tema de las cárceles, ¿qué se está haciendo con Gendarmería? Porque qué importantes son, obviamente, ellos para tener el control en los recintos penitenciarios, entendiendo la crisis carcelaria que hay, ya sea por hacinamiento, por la peligrosidad también de los reos, por el carácter distinto que ha tomado la población penal. Recursos, capacitación, ¿está contemplado en el presupuesto recientemente aprobado? ¿Cuáles son los avances que podemos ver en Gendarmería propiamente tal? Bueno, durante estos prácticamente 3 años de gobierno hemos tenido avances importantes, tanto en temas legislativos como en temas presupuestarios y en temas de administración. En temas legislativos, en estos 3 años aprobamos un proyecto de ley que es muy significativo, que es el que crea la Escuela de Gendarmería de Chile. La escuela existe, pero le da las facultades a la escuela para acreditarse institucionalmente, acreditarse en el Sistema Nacional de Educación Superior y cambiar radicalmente la formación de las y los gendarmes. ¿De qué forma? Actualmente ellos tienen 1 año en el caso de los suboficiales y 2 años de formación en el caso de los oficiales. Con esta escuela ellos van a pasar a tener 2 años de formación en el caso de los suboficiales y van a tener un título técnico, y en el caso de los oficiales van a tener 4 años de formación y van a tener un título universitario. Esto nos permite que estén mejor preparados para los desafíos que tienen que enfrentar. En ese sentido, ese proyecto ya se aprobó en el Congreso Nacional, es decir, es un proyecto que, ojo, lo presentó a finales del gobierno del año pasado, o sea, de su último año, ¿ya? El gobierno pasado. Ya. O sea, lo presentaron en marzo del año 2022, si no me equivoco. Nosotros tomamos, porque era un buen proyecto, lo tomamos, lo tramitamos completamente. Por cierto, sufrió ciertas modificaciones, nosotros hicimos algunas indicaciones sustitutivas, sufrió modificaciones, pero se aprobó completamente el proyecto durante nuestra gestión. Lo estamos implementando y de hecho hace una semana atrás recibimos la buena noticia de que la acreditación del Sistema Nacional de Educación Superior ya acreditó los planes y programas de la escuela para iniciar los procesos de formación mucho más profundo. Qué importante eso, ministro. Muy importante. Para poder ahí controlar efectivamente las cárceles, entendiendo... Esa era una de las medidas que hemos tomado. Hemos tomado varias otras. Ya. Ahora, no sé si tenemos tiempo para que las dé. Sí, es que me quiero llevar a otro tema también, que sin duda... Ya, coméntenos nomás, ministro. Bueno, entre otras... Muchas gracias. Bueno, entre otras medidas, por ejemplo, hemos desarrollado en la ley de presupuesto del año pasado y en la ley de reajuste del año pasado y en la ley de presupuesto y de reajuste de este año, mejoras para las y los funcionarios de Gendarmería, que les permite destrabar las carreras que ellos tenían, que se encontraban congeladas, para que pudieran ascender a los cargos superiores. Entonces, el año pasado en la ley de reajuste incorporamos una modificación muy importante y este año también, lo que les va a permitir que tengan mejores sueldos porque van a ir subiendo en el escalafón. ¿Ya? Eso tenían congeladas las carreras y nosotros le hemos descongelado en parte importante. No hemos resuelto completamente el problema porque es un problema bien estructural el que tienen, pero hemos dado pasos muy significativos, además con acuerdo con las asociaciones en este punto. Para este año, el presupuesto creció en un 3,8%, el presupuesto del Ministerio de Justicia, o de la partida de justicia, que es mucho más de lo que creció el presupuesto del resto de las reparticiones públicas, y crece principalmente para el sistema penitenciario. Y otra cuestión que es muy importante, estamos tramitando en el Congreso Nacional el proyecto que crea el sistema de alta y máxima seguridad, que es un sistema que, entre otras cosas, establece un régimen especial por ley, y además también crea las fuerzas de alta y máxima seguridad en Gendarmería de Chile, con ciertas reglas particulares y ciertas protecciones también para los funcionarios y funcionarias que trabajan en este sistema. Es decir, es un sistema que además para nosotros presentar ese proyecto de ley contamos con la asistencia técnica del programa técnico para combatir el crimen organizado transnacional de la Unión Europea. Nos reunimos con expertos españoles, expertos italianos, con expertos también de América Latina que tienen sistemas de máxima seguridad, como el caso brasileño, que le ha permitido enfrentar las dificultades del primer comando conjunto en la capital. Llevan 20 años lidiando con una organización de crimen organizado que es la principal
de América Latina hoy por hoy. Entonces, recogimos todas esas experiencias, presentamos este proyecto de ley y es un proyecto que se encuentra en tramitación en el Congreso, un proyecto que tiene además un informe presupuestario importante. Ya, o sea, claro, es un alza en el presupuesto y al parecer hay consenso también en el Congreso para aprobarlo, ¿no? En general, y en esto yo tengo que agradecerle a los parlamentarios porque hemos aprobado muchos proyectos de ley que van en beneficio de fortalecer nuestro sistema penitenciario. Yo solo le estoy nombrando algunos, pero hemos aprobado un conjunto de proyectos y hemos contado con el apoyo transversal del Congreso y a mí no me cabe más que agradecer en ese sentido. Ya, yo le iba a preguntar por estos inhibidores de señal. ¿Cuántos ya recintos penitenciarios tienen este, digamos, mecanismo, ¿no?, que prohíbe que los reclusos puedan comunicarse? Hemos visto que muchas estafas, incluso se opera desde el interior de las cárceles, incluso también se coordinan entre ellos personas o líderes de ciertas bandas que están recluidas, pero que siguen operando a través de este mecanismo. ¿En cuántos recintos penitenciarios está habilitado estos inhibidores de señales? Sí, bueno, primero que todo, efectivamente hay mucho consenso de que la inhibición de telefonía celular al interior del sistema penitenciario es clave para mantener el control del mismo. Sí. ¿Ya? Es clave para que no sigan operando las bandas de crimen organizado, es clave también para que no cometan delitos desde los establecimientos penitenciarios hacia el exterior, es decir, hay consenso de que es muy necesario. A pesar de que hay un consenso hace mucho tiempo respecto a esto, ¿ya? Décadas podría decir uno. Cuando nosotros iniciamos el gobierno no había inhibición de telefonía celular en ningún establecimiento penal, ni un proyecto que nos permitiera la inhibición de telefonía celular. ¿Ya? En ese sentido, nosotros este año, desde el mes de abril, después de una licitación que hicimos el año anterior, porque estas cosas no son de un día para otro, se requiere de preparación para que nosotros podamos llegar al momento en el que estamos hoy. Yeah. Actualmente tenemos en 3 recintos penales funcionando plenamente desde el mes de abril la inhibición de telefonía celular con la tecnología más moderna que hay hoy por hoy disponible en el mundo. Por ahora son 3. Pero son 3 que representan el 20% de la población privada de libertad y un poquito más del 20 incluso, como el 22% y fracción. Es decir, son 3 establecimientos muy relevantes para nuestro sistema y por lo mismo iniciamos ahí. Ya. La Laguna, que vamos a empezar a habilitar ahora en el mes de enero, que se encuentra en proceso de habilitación, también va a contar con inhibición de telefonía celular. ¿Ya? Se va a sumar a estos 3 que ya tenemos. Luego de eso tenemos una licitación en curso que va a permitir, con los presupuestos que aprobamos este año, de hecho, incluir 9 establecimientos más. ¿Ya? Durante el año 2025. ¿Cuáles son esos establecimientos penales tan relevantes como la cárcel de Hacha en Arica, Colina 1, Colina 2, Puente Alto, Valparaíso? Son penales que van a contar con inhibición de telefonía celular y las vamos a incorporar progresivamente desde el año 2025. De aquí al final de nuestro gobierno nosotros proyectamos que el 50% al menos, digo al menos porque si podamos hacer otras modificaciones que estamos realizando quizás va a ser más, pero al menos el 50% de la población privada de libertad va a tener inhibición de telefonía celular, es decir, más de 30.000 personas, ¿ya? O alrededor de 30.000 personas de las 60.000 que hay privadas de libertad. Es decir, nuestro gobierno va a haber pasado de tener 0 inhibición de telefonía celular, con ningún establecimiento con inhibición de telefonía celular, con una larga promesa de los distintos operadores del sistema de justicia y del mundo político respecto a la importancia de la inhibición. Nuestro gobierno va a pasar de 0 a el 50% de los establecimientos y además vamos a dejar que en todas las ampliaciones que se están realizando en establecimientos concesionados también se contemple. Nosotros cuando digo vamos a pasar del 0 al 50 es porque vamos a dejar instalado el 50% ese es el compromiso. Ese es el compromiso y para lo que están las licitaciones en curso, están los procesos en marcha y nuestro objetivo es llegar al 50% instalado. Ahora, ministro, pero vamos a dejar más del 50% proyectado. ¿Ya? Es decir, en este gobierno se va a haber hecho un trabajo en esta materia que es realmente importante para algo tan significativo como mantener el control de los establecimientos penitenciarios. Sí, pues, súper relevante. O sea, había que partir, unos dicen, había que partir por ahí hace ya varios años. Ahora hay una comisión... Pero nunca se partió. No se partió, dice usted, claro. Bueno, hay una comisión instalada recientemente, Comisión Asesora Presidencial, que busca esclarecer las vulneraciones que sufrieron los niños del Sename. ¿Qué detalles hay de esto? ¿Qué se pretende finalmente, a qué conclusiones llegar?
Bueno, este es un anuncio muy significativo que hizo el presidente de la República en el marco de la conmemoración de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se da todos los 10 de diciembre, porque es el día que se ha declarado el Día Internacional de los Derechos Humanos, porque conmemora que el 10 de diciembre del año 1948 se dio paso a los trabajos para la firma de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Entonces, en ese marco, el presidente de la República oficializó la creación de esta Comisión Asesora Presidencial a través de un decreto supremo que lo que busca es esclarecer la situación de violaciones de los derechos humanos de las víctimas de que sean niños, niñas, adolescentes del Servicio Nacional de Menores o que se hayan encontrado bajo la tutela del Estado en razón de algún organismo colaborador del Servicio Nacional de Menores. Esto es muy significativo porque además en nuestro estado nuestro país se ha venido discutiendo esto hace harto tiempo, desde los casos muy terribles de Lisset Villa en adelante, se hicieron comisiones parlamentarias, el Comité de Derechos del Niño le recomendó al Estado de Chile que realizara una comisión de verdad para esclarecer precisamente lo que había ocurrido desde la creación del CENAME, estamos hablando desde el año 1979 hasta el año 2021, que es el mandato que tiene la comisión para trabajar. Y el presidente acogió la propuesta de crear esta comisión asesora presidencial y esta comisión asesora presidencial que es una comisión independiente que le va a entregar un informe al presidente de la República después de un año en el que va, además de realizar un proceso de escuchas de las personas que fueron víctimas, va a hacer para eso una calendarización de su trabajo. Nosotros creemos que un paso muy importante el que ha dado el Estado de Chile al realizar este acto. Y a partir de las conclusiones, ¿qué medidas se pueden tomar? ¿Por qué es tan importante esta comisión? Por lo mismo, porque la comisión lo primero que va a hacer es entregar antecedentes respecto a lo que ocurrió no solo con casos puntuales, sino que con el funcionamiento de este sistema durante los años 79 a 2021. Y esto es muy importante para que en las reformas que se están llevando adelante en materia de protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes no se vuelvan a cometer los errores que cometió el Estado y que implicó una violación masiva de derechos humanos. Eso es primero. Segundo, porque va a entregar recomendaciones de cómo reparar a las víctimas. Sí, porque eso es lo importante. Por eso le preguntaba qué acciones se pueden tomar a partir que no sean nomás datos a los que se llegue, sino que existan medidas después concretas, reparatorias a las víctimas. Tal cual. Y ahí les va a entregar recomendaciones al Estado de cómo reparar. Algunas pueden ser medidas legislativas, otras pueden ser medidas de carácter administrativo. Tenemos que esperar las recomendaciones que le entregue y esto es muy significativo para nuestro Estado porque nos pone nos pone primero que todo como un Estado que está cumpliendo con las recomendaciones que se le hacen, que está cumpliendo con los niños y niñas adolescentes que fueron víctimas para que esto no solo no vuelva a ocurrir, sino que además también para reparar las situaciones en las que ellos se vieron involucrados y por las cuales el Estado, que se supone que tenía que garantizar la seguridad, el bienestar, y que no lo hizo. Fue el que vulneró y generó graves violaciones de los derechos humanos. Entonces, esto para nosotros es, y por lo mismo, fue un acto muy relevante y esperamos que la comisión pueda trabajar. Nosotros desde el Ministerio tenemos que apoyar el trabajo de la comisión. Son comisionados, son 7 personas que tienen un amplio prestigio, son personas muy transversales. Estamos muy agradecidos de que ellos hayan aceptado el llamado del presidente de la República para hacer esto, que es un trabajo muy difícil. Sí, muy difícil, pero que es necesario en relación a las víctimas. Insisto con eso, y que se pueda reparar el daño causado a niños, porque estamos hablando de menores de edad. Ministro, hay otro hito que se va a celebrar el día de mañana, tengo entendido, un nuevo sistema de registro civil. ¿En qué va a consistir? Sí. En simple, para que la gente, porque dice, voy a tener un nuevo carnet. ¿Cómo va a cambiar, digamos, este sistema de identificación más moderno? No, durante estos años hemos trabajado en la implementación de este nuevo sistema de identificación. Este es un sistema de identificación que va a dar un salto cuantitativo y cualitativo en la calidad de nuestros documentos de identidad, que son centrales para nuestra seguridad. El que no nos puedan falsificar un documento de identidad ayuda a que no hayan, por ejemplo, delitos vinculados con el robo de la identidad, delitos vinculados con la estafa, la falsificación de documentos, etc. Entonces, el día de mañana lanzamos oficialmente el nuevo sistema de identificación, lo que va a implicar que desde mañana las personas que requieran
cambiar su cédula de identidad o su pasaporte, van a tener el nuevo documento de identidad y pasaporte. Y el nuevo documento de identidad sitúa a que los documentos de identidad que va a entregar nuestro país hoy por hoy son dentro de los 5 más seguros del mundo. Ya, así que es importante ese es el nivel que van a tener nuestros documentos de identidad. Entonces, el día de mañana a las 10:30 vamos a hacer el lanzamiento de esto junto con el presidente de la República. El presidente de la República va a lanzar este nuevo sistema de identificación, así que estamos muy contentos de esta noticia para todos los chilenos y chilenas. Ministro, se nos va el tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle por el caso Monsalve. ¿Por qué? Porque se va a cumplir un nuevo hito, por así decirlo, en torno a esta indagatoria. Un funcionario de la República, que ahora está en prisión preventiva, capitán Llaver, fue trasladado por amenazas, ¿no? Y que va a declarar el 23 de diciembre, así lo ha establecido. ¿Qué espera el gobierno de esta declaración y de cómo ha avanzado esta investigación que ha golpeado sin duda el Palacio de la Moneda? Para nosotros lo fundamental aquí es que la investigación dé cuenta de la objetividad, imparcialidad de nuestro sistema y por sobre todo de que no hay ninguna persona sobre la ley. Eso es lo que nosotros creemos que es fundamental en esta investigación, que la investigación que realice la Fiscalía Nacional y lo que determine los tribunales de justicia dé cuenta de que esto se hizo rápidamente, se esclareció la verdad, se identificaron las responsabilidades y se tomaron las medidas respectivas para que las personas respondan por su acto. Nosotros creemos que este tipo de casos ayudan a que nuestro sistema de justicia dé cuenta de que no hay nadie por sobre la ley, independiente del cargo que haya ocupado o del nivel de prestigio que tenga. Todos, si cometen algún ilícito, tendrán que responder por su acto. ¿Y cuán grave puede ser que un funcionario público se le esté indagando por eventual malversación de fondos públicos? Esto por el mal uso de gasto reservado. Es una arista que está siguiendo la Fiscalía, el Ministerio Público. Es gravísimo. Los funcionarios públicos tenemos que realizar nuestra función con el objetivo del interés general y nunca para el beneficio personal. Entonces, aquí lo importante es que ningún sistema puede asegurar que no se cometan delitos. Por lo mismo, está el delito de malversación de fondos públicos. Lo que los sistemas tienen que asegurarle a la ciudadanía es que si se cometen delitos, esas personas van a responder por su acto. Y eso es precisamente lo que nosotros esperamos de este proceso judicial. Perfecto, ministro. Hablamos de hartos temas. Muchas gracias por haber estado acá en Alerta. No, muchas gracias a ustedes. Vamos a seguir mañana esa actividad entonces del nuevo carnet de identidad, registro civil, porque todos tenemos... Cédula de identidad. Cédula de identidad, ya, se me cayó el carnet. Gracias, ministro. No, ¿de qué? Bien.